Misión Argentina le invita a escuchar la siguiente enseñanza que edificará su fe. Hijo del infierno, ¿cómo no nos puede librar a nosotros de cualquier circunstancia adversa que estemos afrontando? Eso es la gracia, eso es el poder de Dios, eso es el tsunami de Dios. Vamos a hablar, el tema de hoy es que la gracia de Dios costó un gran precio. No podemos hablar de una gracia barata, no podemos hablar de una gracia que no vale, porque es una gracia que aunque a nosotros no nos costó, a Jesús le costó un gran precio. Entonces la gracia costó un gran precio, y cuando algo vale de mucho precio, tú y yo, lo cuidamos. Si usted tiene algo de gran precio, ¿usted lo deja en la calle botado? No. Si usted tiene algo de gran precio, aún, ¿usted lo deja en el living? No. Si usted tiene algo de gran precio, verdaderamente de gran precio, digamos, y usted tiene unos cuantos diamantitos, ¿dónde los dejaría usted? ¿Los llevaría consigo en el colectivo? ¿O en el tren de la línea Sarmiento? ¿Qué haría usted con esos diamantes? Los guardaría. ¿Y por qué los guardaría? Porque les daría valor. Así debe ser la gracia de Dios para nosotros. No es una gracia barata, porque es una gracia que costó un gran precio. Lea los evangelios y van a ver el precio que costó. Por eso valoramos la gracia, por eso cuidamos la gracia y por eso caminamos en la gracia de Dios. Amén. Acuérdense que hay todo tipo de gracia. Por ejemplo, hay una gracia para cada necesidad de nuestra vida diaria. Hay una gracia para desarrollar el don, el llamado que Dios nos dio. Hay una gracia aún para desarrollar ese trabajo secular como ingeniero, abogado, médico o lo que usted sea en lo secular. Hay una gracia especial para esto. También hay una gracia que nos permite avanzar en el reino de Dios. Y hay una gracia que puede permitir que nosotros traigamos el cielo a la tierra y vivamos días del cielo sobre la tierra. Y yo hablé de 5 tipos de gracia, pero hay más, pero le voy a recordar los 5 tipos de gracia. Hablamos de la gracia salvadora. ¿Cuál es el problema de hablar solamente de la gracia como salvación? Que usted va a vivir mucho en la carne. Porque usted cree que ya es salvo, siempre es salvo, y que a Dios no le importa el pecado, y que viva la pepa, y que usted puede hacer lo que quiera. No, es una gracia barata. O sea, la gracia salvadora es una parte, pero hay una gracia santificadora. Y eso dice la palabra, que Él nos llamó a santificación. Y vimos que la santificación es un proceso, no voy a ir allí, pero luego hay una gracia fortalecedora, que nos ayuda en las áreas débiles que tenemos en nuestra vida, nos ayuda para combatir contra el pecado que nos acecha, pero también nos ayuda para cumplir el propósito de Dios en Cristo. Es una gracia, como lo dice su nombre, que nos fortalece. Es el poder de Dios en nuestra vida para hacer la perfecta voluntad de Dios en la tierra. Y luego hay una gracia compartidora. Hay una gracia que es una gracia dadora. De gracia recibimos, dice la Biblia, de gracia damos. Si usted es un verdadero creyente, usted no es el rey de los todos. Usted no es tacaño, porque usted sabe que de gracia recibió y de gracia da. Amén. Diga conmigo, yo soy un hombre que tengo la gracia compartidor. Pero usted da, usted invita, usted gasta, usted da detalles, usted da regalos, usted siembra, vuelve a sembrar, y contrasiembra, usted cosecha y vuelve y siembra. Y entre más cosecha y más siembra, pues más hay para sembrar y mucho más para cosechar. Amén. Usted tiene que tener esta gracia compartidora en su vida allí. Y por último vimos la gracia ser
servidora. Hay una gracia para que te sirva. Efesios 2:8 dice que por gracia es salvo por medio de la fe. Efesios 2 del 1 al 7 dice que usted era un sinvergüenza y que necesitaba de la gracia de Dios. Y luego Efesios 2:10 dice que usted fue salvo para que camine en las obras que Él preparó de antemano. O sea, usted fue salvo para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Usted no fue salvo para venir solamente los domingos acá y decir amén. Eso se llama religión. Usted fue salvo para cumplir el propósito de Dios en Cristo en la tierra. Eso se llama revelación. Entonces, usted fue salvo para servir. Y la gracia es la que nos capacita para servir. Y cuando servimos bajo la ayuda de la gracia, pues reconocemos que todo lo que hacemos es por Él, es para Él y solamente para Él. Amén. Entonces toda la gloria es para Él. Y veíamos que el pecado es un accidente en la identidad del creyente, o el pecado es un accidente en la vida de nosotros. Nosotros no queremos pecar, nosotros queremos vivir y agradar a Dios, pero simplemente algunas veces cometemos errores. Tito 2:11 y 12 dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nos hacíamos esta pregunta: ¿qué hizo el sacrificio en la cruz? Determinar dónde pasaremos la eternidad. Pero la forma en que vivimos nuestras vidas determina cómo pasamos la eternidad. Cuando yo solamente entiendo la gracia como gracia salvadora, mi eternidad no va a ser tan gloriosa. Porque lo que determina cómo yo voy a vivir la eternidad es lo que yo haga en esta vida. Porque después seremos juzgados, y eso lo vimos, ¿no? Ante el tribunal de Cristo. Y allí daremos cuentas. Y allí el Señor dice: bueno, ¿y qué hiciste? No, Señor, pues yo. No, aquí vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No hay que tratar de lograr cosas en nuestras propias fuerzas. Cuando tenemos la revelación del poder de Dios que está en nuestro interior, de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nuestro espíritu debe tomar el control de nuestra alma y nuestro cuerpo, vamos a vivir una vida en victoria. Y Pedro nos advierte que algunos agarran la Escritura para perdición propia. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos viendo en internet, lo que estamos escuchando en la radio, o lo que estamos leyendo en algunos blogs allí, o en algunas fuentes, sea la que sea, porque hay mucha cosa hoy en día que no es bíblica. Y la palabra dice que la leche espiritual no se debe adulterar. Y la Biblia dice que tenemos que tener 2 o 3 testigos del Nuevo Testamento para poder hacer una doctrina. Y hoy en día hay cosas que son doctrinas, pero que no son bíblicas, que son más pensamientos de hombres. Y tenemos que tener mucho cuidado allí, porque algunos sacan fuera de contexto la palabra. Acuérdense que la palabra no fue escrita con versículos y con capítulos. La palabra fue escrita por cartas. Entonces usted no puede sacar un versículo, porque eso se llama mutilar. Usted debe hacer una ortotomunda. ¿Qué es una ortotomunda? Trazar bien la palabra. ¿Y cómo trazo bien la palabra? Edison, muy fácil. Léala en contexto, lea todo el libro, lea todo el capítulo, y de allí usted se va a dar cuenta si lo que esa persona está diciendo es la verdad o es algo sacado fuera de contexto para lanzarle frutas a usted o para ponerle una carnada y que usted caiga allí preso en la esclavitud. Porque lo que buscan estas personas que usan la gracia de mala manera es que usted sea un esclavo para ellos y que usted pague de una u otra manera por el favor de Dios. Ellos, cuando predican una gracia barata, es porque quieren sacar ventaja de ustedes. Cuando nosotros predicamos la gracia que costó un gran precio, y la verdadera gracia es enseñar al creyente que ya no depende de hombres, sino que depende de Dios. Amén. Aleluya. Segunda de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y subraye esto, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Quiénes la tuercen? Los indoctos.
O sea, los que no estudian verdaderamente la palabra, los que predican lo que otros predican, no los que se toman el tiempo de estudiar, de conocer. Y realmente para que tú puedas interpretar muy bien el nuevo pacto, primero tienes que entender el libro de Romanos. El libro de Romanos es el corazón del Nuevo Testamento. Y muchos de estos que hablan de la gracia ni siquiera entienden el libro de Romanos. Hay que tener cuidado. Pero mira lo que dice, que ellos tuercen, ¿sí o no? Toda la escritura para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El que anda entre la miel algo se ve. Entonces cuando usted escuche algo que no es bíblico, huya, corra, patillas para que las tengo, como arma que lleva el Espíritu Santo. No, pero tiene algunas cosas buenas, sí, pero un poco de levadura pierde toda la masa, che, corre. No te quedes ahí porque vas a terminar contaminado. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero dice, crezca en la gracia y crezca en el conocimiento. Cuando usted crece en el conocimiento de Dios, cuando usted crece en revelación, cuando usted crece en comunión con el Espíritu Santo, cuando usted ora mucho en lenguas, entonces usted va a caminar en una verdadera gracia, una gracia de libertad. Una gracia que lo va a hacer libre, una gracia que lo va a llevar a caminar una vida de victoria con Dios, una gracia que lo va a llevar a pelear la buena batalla de la fe, pero no desde otra posición que no sea la victoria. Porque cuando entendemos la gracia, entendemos que nosotros peleamos la buena batalla de la fe, pero la peleamos desde una posición de victoria. Jesús ya venció en la cruz. El diablo, el pecado y cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier enfermedad o cualquier maldición que quiera venir a nuestra vida ya fue vencida. Ahora nosotros tenemos que tomar la actitud de hijos de Dios y vencerlo por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Listo. Muy bien. Romanos 5, versículo 17. ¿Ya están allí? Díganme amén. Todos están allí para que lean todos allí. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Cuántos hemos recibido el don de justicia? ¿Cuántos hemos recibido la abundante gracia? Dígalo fuerte aquí. Amén. Somos salvos allí, hemos recibido la gracia, hemos recibido el don de justicia allí, y entonces reinaremos. Diga conmigo, reinaremos. Diga conmigo, reinaremos en vida. Muy bien. Y el versículo 21 dice lo siguiente: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Para qué reinaba el pecado? Para muerte. ¿Para qué reinaba el pecado? ¿Para qué reinaba el pecado? ¿Para qué reina la gracia? Para vida. Y vida en abundancia. Entonces nosotros decidimos qué queremos hacer. Si queremos seguir la gracia o si queremos seguir el pecado. Pero no podemos jugar con las dos. Mi abuela decía, hijo, no juegues con fuego, porque si no te vas a quemar. ¿Qué pasa si yo ya soy salvo, pastor? ¿Qué pasa si yo ya soy redimido por la sangre de Cristo? ¿Qué pasa si yo ya tengo la salvación en mi vida? Y yo sigo viviendo como se me da la gana. ¿Qué pasa? Estás jugando con fuego. Yo conozco personas que han sido sanadas, personas que han sido cambiadas y transformadas por el poder de Dios, luego vuelven a hacer lo pasado y en menos de un tiempo están en el cielo. No podemos jugar con el pecado, porque detrás del pecado, ¿quién está? Satanás. Y él anda como león rugiente mirando a quién. Yo sé que la palabra dice que el pecado fue vencido, pero yo sé que en ti y en mí todavía la carne está viva.
y la carne tiene la tendencia pecaminosa. Cuando mi carne no se sujeta al pecado, cuando yo dejo que la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús tome el control en mi vida, entonces allí el pecado está muerto en mi vida. Pero si yo soy un creyente que no dejo que el Espíritu tome el control en mi vida, voy a vivir en la carne. Si vivo en la carne, ¿vivo en qué? En el pecado. Y eso va a traer consigo ¿qué? Muerte prematura. Y como usted está en un lugar con propósito, no queremos que usted se muera hasta que usted haga todo lo que tiene que hacer para el Señor. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, subraye eso, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos de ustedes han muerto al pecado? Uy, me asustaron. ¿Cuántos han muerto al pecado? Yo también he muerto al pecado. Entonces, qué vergüenza vivir en el pecado si ya he muerto a él? Muy bien, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿quiénes? Nosotros andemos, caminemos, vivamos en vida nueva. Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder está en ti y está en mí. Y ese mismo poder nos lleva a vivir una nueva vida. ¿Y qué es una nueva vida? Una vida como la vida que Dios vive. Imagínense, ¿cuántos de ustedes saben sumar, restar y multiplicar? La mayoría, ¿sí o no? Imagínense que yo le diga a uno de ustedes ya grande 5 más 5 y empiece. Espere. Eso se lo admito a Samuel, a Gael, a Ezequiel, chiquitos. Porque yo le diga a Juan, 5 más 8. Cuando un cristiano, escuchen bien, no está viviendo una nueva vida, es como si estuviera retrasado en su vida espiritual. Yo le digo a alguien 5 más 8, tiene que decirme una vez 3. 5 por 8, 40 ya, usted ya pasó por primaria, secundaria, espejo, usted ya haya pasado y se debe notar. Hace poco me dijeron que una chica dijo que amarillo más azul da violeta. Está loca. ¿Sí o no, Juan? Amarillo más azul da verde. Esa chica tuvo un problema allí, tuvo un lapsus brutus, como digo yo. Pero ¿sabe algo? Si usted ya recibió a Jesús, si usted ha sido salvo por gracia, y usted ya entiende que la gracia es más que salvadora, eso quiere decir que usted puede vivir una vida nueva, una vida alejado de pecado en todos sus, ¿cómo diría?, presentaciones. No importa con qué presentación venga el pecado, yo voy a vivir alejado de eso, porque yo tengo una vida nueva. En Él soy, en Él vivo y en Él me muevo. El Espíritu Santo mora en mí, entonces cualquier cosa que se llame pecado ya fue vencido por Él, por ende va a ser vencido por mí. Porque Él vive en mí. No estoy solo. Muy bien, pero sigamos acá, versículo 5. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, escuche bien, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él. El viejo hombre, ese que le gustaba emborracharse, ir al boliche, robar, mentir, engañar, ese sinvergüenza, fue crucificado con Cristo. Gloria a Dios. ¿Ya entendió? Pero sigamos leyendo. Me apasiona hablar de esto.
para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces usted y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? O sea, ya está destruido. No lo trate de construir, déjelo destruir. Mire lo que sigue diciendo: a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, cuando su carne quiera pecar, dígale: carne, estás juntamente crucificada con Jesucristo. El mismo poder de la resurrección está en mí. Por ende, no puedo pecar, porque tengo el suficiente poder para decir no. Amén. Porque la resurrección de Cristo son las alas del poder de Dios que hay en mí. Y si Dios pudo sacar a su Hijo del infierno, ¿cómo no nos puede librar a nosotros de cualquier circunstancia adversa que estemos afrontando? Eso es la gracia, eso es el poder de Dios, eso es el dunamis de Dios en nosotros para vencer esta vida y que verdaderamente seamos cristianos diferentes. Y cuando la gente se refiere a nosotros, se refiere a personas distintas. Pero ¿quién logra eso en nosotros? La gracia, el conocer la palabra. Me gusta lo que dice Pedro: los cristianos quieren más poder, pero realmente los cristianos no necesitan más poder, los cristianos necesitan más evangelio. O sea, necesitan conocer más la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay poder. Amén. Muy bien, versículo 6, 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Dile al que está al lado: estoy muerto. Digámoslo más argentino, no me gusta más: de muerto al pecado. Diga: pero vivo. Pero no vivo como vivo porteño, ¿no? Qué vivo que soy, pastor. Voy el domingo a la iglesia y de lunes a sábado hago lo que se me dé la gana. No, eso no es vivo, eso es ignorante. El vivo está vivo para Dios. Usted está muerto al pecado y está vivo. Entonces, cuando el pecado venga, ¿qué hace el pecado? Toque la puerta, dígale: che, te equivocaste, no es aquí. Toca el timbre del vecino, porque aquí no es. Aquí estamos vivos para Dios. Amén. Mire lo que dice, tremendo este versículo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor. Nuestro versículo 12: no reine, subraya ese, no reine, porque ya habíamos leído en Romanos 5:17 que reinemos en vida. ¿Pero para quién? Para Dios. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tóquese acá, tóquese. ¿Tóquese o lo toco? A ver, quiero ver entonces le toque a Evaristo, tóquese. Eso es. ¿Todavía usted tiene carne? Claro, ¿sí o no? ¿Y qué le dice la Biblia? Que no haga lo que la carne quiere, sino que haga lo que el Espíritu dice. Porque la carne quiere pecar, la carne quiere confrontar, la carne quiere pelear, la carne quiere pelear por sus derechos, pero no cumplir sus obligaciones. Y tus derechos y mis derechos fueron clavados en la cruz y ahora tenemos obligaciones. ¿Cuál obligación? La más grande, la más importante. Tenemos el mandamiento del amor. Entonces, si alguien me pisa el carro, lo bendigo. Y si alguien me roba, lo bendigo. Y si alguien habla mal de mí, lo bendigo. Y si alguien me hace la vida imposible, hago lo posible por ayudarle para que le vaya bien en la vida. Esa es la ley del amor. Y esa ley es la que debe vivir ahora en usted. Que no reine el pecado en su carne. Y si alguien viene a hacerle la vida imposible, usted le ama y usted le bendice y usted declara lo mejor sobre él.
Al único que usted no puede bendecir es al diablo. El resto a todo ser humano que venga, bendiga. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus malos deseos. Y el pecado, mírenme un momento acá, siempre es como un buen helado. Si el pecado fuera horrible, nadie pecaría. Uy, el pecado es, pero qué asco. No, qué asco no. Si el pecado fuera asqueroso, ¿quién pecaría? Nadie. El pecado puede ser como un buen helado, puede ser como un buen asado. Pero en el centro tiene cianuro para su vida. Es como si usted se está comiendo un buen helado y las partes de la fruta que trae el helado allí, por ejemplo, si fuera de frutilla, esas partes de la fruta estuvieran llenas de cianuro. Eso es el pecado. El pecado se muestra atractivo, pero el pecado trae consecuencias nefastas para la vida de las personas. Por eso el Señor dice, no pequen. Pastor, pero es difícil. Claro, pero en la gracia es fácil. Sigamos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos. Mire, es mi obligación. Eso no es óreme, bendígame, únjame, tóqueme, bóteme. No. Presentaos. ¿Quién se tiene que presentar? Cada uno de nosotros. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pastor, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo está muerto, pero usted está vivo. Y usted no se compare con los muertos porque usted es vivo. Pero es que yo soy humano. No importa, usted es un humano lleno del Espíritu Santo. Usted es un humano no como ellos, porque ellos tienen su espíritu vivo. Usted lo tiene vivo. Ellos no tienen la palabra, ellos no tienen el espíritu. Ellos no tienen una congregación con la palabra de fe. Usted sí la tiene, no tiene excusa. Salga de allí. Usted no está muerto. ¿Cómo estamos? ¿Para qué? Pero es que todo el mundo lo hace. ¿Qué importa? Que lo haga todo el mundo. Nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos una mejor raza. Nosotros somos del cielo. Nuestra ciudadanía celestial. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, preciosa, valiosa gracia. Entonces, cuando el pecado venga a enseñorearse en su vida, usted diga: el pecado, tengo la gracia, tengo la solución para todos mis problemas, tengo la gracia de Dios. Y de pronto por ignorancia te dejé ganar terreno, de pronto por ignorancia caminé como los muertos de esta vida, pero ahora ya entendí que estoy vivo para Dios. Pecado, ya no reinarás ni tocarás mi vida, sino que yo reinaré y caminaré en la gracia de Dios. Gracias por su entusiasmo. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez lo repite, en ninguna manera. Ay, no, es que son como legalistas allá en Misión Argentina, porque yo voy a esta y yo puedo ir al boliche, y yo puedo ir a esto, y yo puedo ir a lo otro, y y está hablando de qué? De yo. ¿Y quién es yo? La carne. Hola. Aquí usted también, bienvenido a Misión. Usted puede hacer lo que quiera, pero usted asume la responsabilidad de lo que usted hace. Aquí no se le prohíbe nada a nadie. Pero todo me es permitido, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también. El que siembra para su carne, de su carne será corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembra, que cosechará vida. Ustedes son muy inteligentes como para no sembrar para el Espíritu. Amén. A veces a la gente le cuesta para sembrar para el Espíritu.
Uno les dice una hamburguesa que sale 50 mangos, o una pizza que sale 100 mangos o 150. Sí, sí, hagamos la vaquita, pastor. Y usted le dice un CD que sale 50. Un libro para el pero qué libro. Pero si pagaste 200 para ir a meterte ya te mejor libre y comer como chancho. No, metámosle el espíritu, ¿ok? 2003 es un año que vamos a incrementar nuestra vida espiritual. Sigamos aquí. Versículo ¿qué? 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, erais, que yo soy así, pastor, y los Bernal somos así. No, Señor, vos eras así, y ahora vos no sos Bernal, vos sos de Cristo, y los de Cristo somos puro amor. Solo amor y nada más que amor. Caminamos en la regla de amor. Tenemos la ley de amor. Y la otra ley que tenemos es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces el Bernal, chao. Que mi abuela fue, mi tatara, eso fue tu abuela que no era cristiana. Y si era cristiana y tomaba esa actitud, caminaba en la carne. Sigamos. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Diga conmigo esto y dígalo desde su corazón. Diga, yo soy esclavo, de la justicia. Eso, gloria a Dios. Porque si usted es esclavo de la justicia, usted es esclavo de Jesús. Si usted es esclavo de Jesús, va a vivir una vida de victoria. Pero si usted es esclavo del pecado, usted es esclavo del diablo. Y va a vivir una vida en yugo. Y va a vivir una vida terrible. Pero cuando somos esclavos de Cristo, ¡wow! ¡Aleluya! Somos libres. Él pagó para liberarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Acuérdese que a quien usted obedece, usted es esclavo de aquello que obedece. Si usted obedece el pecado, usted es esclavo de pecado. Si usted obedece a Cristo, usted es esclavo de Cristo. ¿A quién queda? ¿A Cristo o al pecado? Eso lo elige usted. Muy bien, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mire, la gente cristiana es lo más chistoso que existe en el mundo. Antes, cuando no eran cristianos, eran los más pecadores y no les importaba pagar el 100, el 200, el 300% por una botella de licor para ir a bailar a X, Y, Coseta, boliche. Antes no le importaba viernes, sábado y domingo estar bailando o estar en el mundo allí o estar con amigos en la calle. Y se convierten a Cristo y pagar el 10% tienen el mal de Parkinson. Y uno les dice que vengan a una vigilia o que vamos a orar y no vienen. Y antes estaban desde las 10 haciendo fila para entrar al boliche a las 2. Y el servicio arranca a las 19 y llegan a las 20. Son locos, ¿no? Si antes usted le sirvió al diablo con toda, pues sirvan a Dios con toda. Y mucho mejor. Si yo fui bien consagrado para el diablo, si yo hacía esto, era bien terrible, pues ahora presentémonos para Dios con todo también. Yo era apasionado antes de ser cristiano por mi equipo y siempre les he contado eso. Y ahora soy apasionado por Cristo. Amén. Porque mi equipo me llevaba para el infierno, porque era el pecado. Pero Cristo me trajo para vida eterna. Me debo a Cristo, usted se debe a Cristo. Pero así como usted presentó sus miembros para inmundicia, ahora preséntelos para... Por ejemplo,
usted levantaba las manos. Ahora usted ve y levanta las manos. Antes fueron presentadas las manos para injusticia. Ahora que sean presentadas para justicia. Antes usted con su boca golpeaba a otras personas solamente cuando las saludaba. Ahora bendígalas, que su boca sea para justicia. Antes sus acciones eran para lastimar a otros, ahora que sus acciones sean para bendecir a otros. Y ahí usted demuestra que Cristo está vivo en usted. Amén. Muy bien, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Versículo 21. Mira, este me gusta mucho, subrayalo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Yo no sé usted, pero yo me avergüenzo de mi pasado. Algunos como que no se avergüenzan, pero a mí cuando me dicen cuente su testimonio no me gusta contarlo, yo me avergüenzo. Y no hay casi detalles de mi testimonio porque me da vergüenza. Espero que a usted su pasado y el pecado le avergüence. Porque de eso usted no iba a tener ningún fruto, iba a tener mucha pérdida. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto de un cristiano que recibió a Cristo, que entendió la salvación y la nueva vida, que ahora vive en santificación? No es un santurrón, vive en santificación. No es perfecto, pero va a llegar a esa estatura. Eso dice Efesios 4. Pero usted va a luchar para llegar a la plenitud de un varón perfecto. Y que su casa, su familia, sus vecinos, sus amigos dicen: wow, yo quiero ser como este. Todavía tiene errores, pero yo lo conocí cuando era terrible y mira ahora lo que Dios ha hecho en él. Y ellos pueden cantar: mira lo que ha hecho Dios. Esa es una de las alabanzas que más me gusta, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Amén. Versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? 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 Entonces es que le dicen: no, pero si usted todavía puede pecar, además usted es un espíritu y el espíritu no peca. Eso habla de que usted es joven. Es cuando ya está pasando el umbral de los 60 que se pone juicioso con el Señor. Pero eso la vida es la vida loca. No, Señor. Porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Dígalo fuerte, la paga del pecado es ¿qué? Entonces cuando tú pecas, ¿qué vas a cosechar? Dice: pero, me gustan los peros de la Biblia, pero, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Cuando yo camino en una vida del Espíritu, wow, días y días van a ser añadidos a mi vida y voy a vivir largos días y voy a morir como Abraham, y voy a morir como Moisés, y voy a morir como David, y voy a morir como todos estos grandes hombres de Dios, viejo, con honra, bendecido y con largura de días. Yo no sé, pero yo no me veo en un ancianato, no sé usted. Yo me veo hasta el último momento predicando la palabra. Y el día que me muera, ese día me voy a ir contento, me voy a ir con honra, me voy a ir lleno de salud y me voy a dejar buena herencia a mis hijos. Eso es lo que la Biblia me promete por seguir a Jesús. Amén. No podemos irnos a un lado del camino. La verdadera gracia no produce irresponsabilidad en nosotros, sino produce un compromiso a la santidad, un compromiso a caminar una vida diferente, un compromiso con Dios, a ser un ejemplo para las personas que no conocen de Dios. Cuando la gente ve que tú eres como nosotros, ¿cómo los vas a traer a la iglesia si ellos van a ver que es lo mismo donde tú vas que donde ellos van, o si ellos no van a ningún lugar, nos comportamos igual? La gente debe ver un cambio en nosotros, y ese cambio nos va a traer para que ellos sigan
a Cristo. Tengan en cuenta que 1 Juan 1:9 fue escrita para cristianos. ¿Ven? Porque hoy en día los que predican la gracia, como solamente gracia salvadora, dice que 1 Juan 1:9 no fue escrita para nosotros y que nosotros no debemos pedir perdón. Pero 1 Juan empieza diciendo amados. Y usted a los mundanos no le dice amados, porque no son amados. Somos amados los que somos hijos de Dios. O Juan le dice hijitos. Usted no le dice hijito a un desconocido. Usted le dice un hijito a alguien que ya caminó con usted en Cristo. Yo por lo menos aquí tengo varios hijitos. Entre ellos está Juan, está Bill, que yo les digo hijitos, porque son mis hijitos. Aunque ellos tienen sus papás en lo natural, pero en lo espiritual son mis hijitos. Amén. Pero 1 Juan 1:9 que dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, cada macana que usted haga, cada cosa que usted haga mal, cada vez que usted haga lo que no debe hacer, venga del Señor. Pida que su sangre lo lave, que su sangre lo limpie y que la gracia de Dios le ayude a vencer eso que a Dios no le agrada. Amén. Algunos dicen que Dios y que el Señor no ve el pecado y que no le importa, que podemos hacer lo que quiera. Al fin y al cabo estamos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley. Y que a Dios no le importa lo que nosotros hagamos. ¿Cuántos creen que a Dios sí le importa lo que nosotros hagamos? Para esos que dicen que a Dios no le importa lo que nosotros hagamos y que lo que nosotros hagamos no trae consecuencias nefastas a nuestras vidas, entonces eso no han leído la Biblia. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, cristiano o no cristiano, eso mismo también. Cuando Jesús muere en la cruz, escuche bien esto, termina la ley y empieza la gracia. Ojo por lo que voy a decir porque es importante. Entonces, si usted lee desde el libro de Hechos en adelante, están bajo la ¿qué? Entonces, si la gracia cubriera nuestras malas cosechas, o si la gracia anulara el poder, la soberanía y la santidad de Dios, entonces lo que vamos a leer ahora, o lo que yo les voy a explicar ahora, explíquemelo. Porque lo que pasa es que el hombre en la filosofía, como fui ateo lo puedo decir, y en la religión siempre el hombre ha querido traer a Dios a su nivel. Por eso es que a la gente le gusta la estatuita y la estampita y el monacho allí para venerarlo, porque se lo pueden traer ¿qué? A su nivel. Pero Dios, hermanos queridos, sigue siendo Dios. Y aunque en Argentina enseñamos, Misión Argentina enseñamos que Él es bueno todo el tiempo, pues más le vale a usted que no entre en un campo donde usted pueda probar un poquito de la ira de Dios. Hola. En Hechos 5 hablan de Ananías y Zafira. Y dice que la gloria de Dios los... ¿Y por qué los consumió la gloria de Dios? Por desgraciados. Porque ellos tomaron la gracia en balde y le quisieron mentir a Pedro. Entonces ellos le dijeron a Pedro que había dado toda la ofrenda cuando ellos no habían dado toda la ofrenda por competir con Bernabé. Porque Bernabé había dado más. Entonces ellos mintieron y cuando ellos mintieron, vino la gloria de Dios, Dios no nos mató, ojo lo que estoy diciendo, y su cosecha recibieron a raíz de su siembra. Estábamos bajo la gracia en Hechos 5 y entonces, ¿será que el pecado trae muerte o no trae muerte? Llega un nuevo tiempo para conocer a Dios. Misión Argentina te presenta la forma didáctica y accesible para sumergirte en su palabra como nunca antes. CEBAR, uno de los centros con más reconocimiento en Colombia, con más de 10.000 graduados. Y ahora, CEBAR Niños, para pequeños de 7 a 10 años de edad. Comunícate ahora mismo al 011-4790-9217. Informes en la web en cebarargentina.com.ar y misionargentina.org.